Agárrense, porque aquí ya salieron los trapitos al sol. Resulta que una empresa fundada por nuestro íntimo amigo Javier Duarte se llevó un contrato de 119 millones de pesos de la 4T para el Café del Bienestar. Desde el bote, Javidú rompió el silencio por esta situación. Y ahora, chéquense nomás el tamaño del descaro. El sur de Veracruz ya no es solo tierra de nadie, es una refinería criminal. En Moloacán no hallaron mangueritas, hallaron una industria completita de huachicol con todo y reactores. Háganme el favor. Se les acabó la fiesta a estos listillos porque la Fiscalía y la Marina ya les cayeron con todo. 19 sentenciados y miles de litros asegurados en un mes. Y mientras los políticos juegan, en Boca del Río la policía se llevó de corbata a la prensa solo por tomar fotos. Pero lo que de plano parte el alma es Tihuatlán. Cocodrilos y garzas asfixiándose en Chapopote por otro derrame de Pemex. Un ecocidio brutal. Y por si faltara terror, ya cayó el asesino del refri en el puerto de Veracruz, el que descuartizó a su propio compadre. Quédense, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. ¡Arrancamos! ¿Duarte factura con la 4T? Sí, el nombre de Javier Duarte parece que nunca va a dejar de sonar en Veracruz, incluso estando tras las rejas. Su sombra sigue apareciendo en los titulares y esta vez el tema involucra dinero del gobierno federal actual y un programa social muy conocido. La polémica se desató porque se vinculó a una empresa fundada por él mismo con un contrato millonario del Café del Bienestar. La noticia corrió rápido. Una empresa llamada Grupo Empresarial Pertenezco recibió un contrato de casi 119 millones de pesos para maquilar café. El problema es que en el acta constitutiva de esa empresa aparecía el nombre de Javier Duarte como fundador. Esto naturalmente generó un escándalo sobre si el exgobernador de Veracruz seguía operando y recibiendo recursos públicos desde la cárcel. Ante esto, Javier Duarte no se quedó callado. Desde prisión salió a negar categóricamente que él esté recibiendo un solo peso y su explicación es que efectivamente esa empresa se creó durante su sexenio, allá por el 2013, pero con un propósito muy diferente: construir un hospital privado en Córdoba. Según la versión del exgobernador, ese proyecto del hospital nunca cuajó, no juntaron el dinero y la idea se abandonó. En esa sociedad estaban empresarios conocidos de la región. Javier Duarte asegura que cuando él dejó la gubernatura y empezaron sus problemas legales, rompió toda relación con ellos. Pero lo interesante aquí es cómo se reciclan las estructuras empresariales, porque esa misma compañía que nació para hacer un hospital y que tenía al gobernador como socio, ahora resulta que es la ganadora de licitaciones federales para temas de agricultura. Y no solo eso, se mencionan vínculos con otras empresas que han estado en el ojo del huracán por temas de Segalmex. Javier Duarte fue muy enfático al decir que ya no es socio, que ya no es amigo de esa gente y que lo que ellos hagan no tiene nada que ver con él. Básicamente se lavó las manos diciendo que esa relación de amistad y negocios se terminó cuando él cayó en desgracia. Al final queda la duda razonable. Es difícil creer en las coincidencias en política, que una empresa fundada por Javier Duarte, preso, termine recibiendo contratos millonarios del gobierno actual, aunque él diga que ya no tiene nada que ver, pues deja un sabor de boca muy amargo y muchas preguntas sobre quién revisa los antecedentes de los proveedores del Estado. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. El sur de Veracruz sigue siendo una bomba de tiempo en temas de seguridad y manejo de hidrocarburos. Y lo que estamos viendo en este 2025 confirma que el problema no solo persiste, sino que se ha sofisticado. Y hay que decirlo claro. Esto no es nuevo. El robo de combustible y el control criminal de ductos es un fenómeno que Veracruz y México vienen arrastrando desde gobiernos anteriores con omisiones, complicidades y territorios abandonados que hoy
explican por qué el problema llegó a este nivel. Ya no hablamos de personas llenando bidones a la orilla de la carretera. Hoy estamos frente a estructuras criminales complejas que incluso montan sus propias refinerías clandestinas. En este contexto, la gobernadora Rocío Nale ha reconocido que se trata de un problema heredado y por eso ha aceptado el respaldo total del gobierno federal, particularmente el apoyo operativo encabezado por Omar García Harfuch, quien ha intervenido al 100% en esta estrategia para contener y desmantelar estas redes criminales. La Fiscalía General de la República, en coordinación con fuerzas federales y estatales, han intensificado los operativos en una franja muy específica del sur del estado. Estamos hablando de Coatzacoalcos, Moloacán, Sayula de Alemán y Minatitlán. El saldo es tan contundente como preocupante. Una mini refinería clandestina desmantelada, más de 260,000 litros de combustible asegurados y 36 vehículos incautados. Estos resultados no aparecen de la noche a la mañana, son la consecuencia de años de tolerancia y abandono institucional en una de las zonas más estratégicas del país. El hallazgo más alarmante ocurrió en Moloacán, en una zona rural. Las autoridades no encontraron simples mangueras o tomas improvisadas, encontraron una instalación industrial completa. Había quemadores, reactores metálicos y tanques de almacenamiento. Esto confirma que el huachicol dejó de ser un delito artesanal hace tiempo y se convirtió en una industria criminal que creció a lo largo de varios sexenios. Ahí se aseguraron 500 litros de crudo ya en proceso, una señal clara de hasta dónde llegó la normalización de este delito. En Villa Allende, Coatzacoalcos, el golpe fue logístico. Las autoridades aseguraron 24 vehículos pesados utilizados para mover el producto robado por todo el estado, y este tipo de operación no se monta en unas semanas o en unos cuantos meses. Se construye durante años de impunidad usando carreteras federales como si fueran rutas comerciales legales, y en Minatitlán el volumen fue lo que prendió las alarmas. 260,000 litros de combustible asegurados en un solo operativo. Estamos hablando de una capacidad de almacenamiento que solo es posible cuando existe una red criminal consolidada. Algo que no se formó en este gobierno, sino que viene de una problemática histórica en el sur de Veracruz. El caso de Sayula de Alemán es clave, porque por ahí pasa el poliducto transísmico, una infraestructura estratégica que durante años ha sido vulnerada. Quien controla esa zona, controla ductos, controla caminos rurales y salidas rápidas. Por eso ha sido sexenio tras sexenio uno de los puntos más disputados por el crimen organizado. Las autoridades federales han sido claras con las consecuencias legales. La ley federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos contempla penas de hasta 30 años de prisión, sobre todo cuando se comprueba el uso de instalaciones clandestinas y la participación del crimen organizado. El mensaje es que los operativos van a continuar en este 2026 y esta vez hay una coordinación real entre el Estado y la Federación, pero también hay una verdad incómoda. Mientras exista mercado para el combustible robado y mientras las rutas sigan siendo vulnerables, el sur de Veracruz seguirá cargando con un problema que México dejó crecer durante años. Noticias locales. Sigue el huachicol en Veracruz. Sí, cuando hablamos de justicia en México y específicamente en Veracruz, siempre nos quedan dudas sobre si los engranajes del sistema realmente están girando. La Fiscalía General de la República acaba de soltar su corte de caja de noviembre del 2025 y los números nos dan una lectura interesante de cómo se está moviendo la ley federal en el estado. Para empezar, hay que hablar de las sentencias. En un solo mes,
lograron que 19 personas fueran condenadas. La clave aquí es el procedimiento abreviado. Para quienes no ubiquen el término, básicamente es cuando el acusado acepta su culpa para recibir una sentencia más rápida y a veces reducida. Es una herramienta de doble filo, pero que al menos garantiza que haya culpables sentenciados y no solo detenidos esperando juicios por años. Pero no todos son sentencias. También hubo mucha acción en las calles. Se aseguraron 24 vehículos y más de 2,000 litros de huachicol. Esto nos confirma que el robo de combustible sigue siendo el delito federal de moda en Veracruz y además se aseguraron un inmueble, lo que implica que están pegando también en la infraestructura de los delincuentes, no solo en la mercancía. Y un dato que suele pasar desapercibido es el de las vinculaciones a proceso. Hubo 29 personas vinculadas en 23 carpetas distintas y esto significa que los jueces encontraron elementos suficientes para iniciarles juicio formal. Estamos hablando de delitos que van desde el huachicol hasta la portación de armas de fuego y explosivos. La actividad de la Policía Federal Ministerial también fue intensa. Ejecutaron casi 900 mandamientos ministeriales y 15 órdenes de aprehensión y reaprehensión. Es decir, fueron a buscar a quienes ya tenían cuentas pendientes con la justicia y que andaban libres. Y finalmente, el dinero. A través de acuerdos reparatorios lograron recuperar casi 700,000 pesos. Puede parecer muy poquito en el gran esquema de las cosas, pero es dinero que regresa como reparación del daño, algo que pocas veces vemos en el sistema penal tradicional. Y estos números son una fotografía de un mes de trabajo. La pregunta que queda en el aire es si estas acciones son suficientes para reducir la percepción de inseguridad que todos vivimos todos los días, o si solamente, pues posiblemente, estemos viendo la punta del iceberg de una problemática mucho mayor. Noticias locales. Nuevo derrame petrolero en Veracruz. Sí, lo que está pasando en Tihuatlán no tiene otro nombre más que ecocidio. Sí, las imágenes que nos llegan desde allá son de esas que duelen y que debería darnos vergüenza como sociedad por permitir que sigan ocurriendo. No es una película de terror, es el norte de Veracruz hoy. Cocodrilos cubiertos totalmente de chapopote, luchando por moverse en su propio hábitat, y este desastre se ubica en el arroyo Totolapa. Una fuga de hidrocarburo lleva días vertiendo veneno al agua y las consecuencias ya son visibles. La fauna local, que de por sí lucha por sobrevivir, ahora está condenada. Lagartos que son endémicos de la zona parecen estatuas negras por el aceite pegado a sus cuerpos, y no solo ellos, peces, crustáceos y aves están muriendo intoxicados. Pero el problema no se queda solo en los animales. La contaminación es tan fuerte que el olor a hidrocarburos se volvió insoportable para la gente. Tuvieron que evacuar a niños de primarias y jardines de niños cercanos porque respirar eso es un riesgo directo a la salud. Imaginen el miedo de los padres al tener que sacar a sus hijos de la escuela por una nube tóxica. ¡Qué barbaridad lo que está ocurriendo allá! Los vecinos y las autoridades locales de Tihuatlán están desesperados. Ya avisaron a Protección Civil, pero la respuesta es lenta y complicada. El acceso para la maquinaria es difícil y, para colmo, no es la primera vez que pasa. Ya en octubre habían tenido una situación similar. Parece que Pemex pone parches, pero no soluciona el problema de raíz. Y el riesgo mayor es que este derrame no se quede estancado en el arroyo. El Totolapa desemboca en el río Cazón, es una fuente de agua vital para toda la región. Y si esa mancha negra llega al río, el desastre ecológico y humano se va a multiplicar exponencialmente, afectando el suministro de agua de miles de personas. Pemex pues dice que está trabajando a marchas forzadas para contener la fuga y que ya están en la zona, pero la gente de Tihuatlán dice que es insuficiente. Exigen que la petrolera se haga responsable no solo de tapar el tubo, sino de remediar el daño ambiental y pagar por las afectaciones a la salud de la población. Es increíble que en pleno 2025 sigamos viendo estas escenas. Veracruz le ha dado todo su petróleo al país y a cambio
recibimos ríos muertos, animales asfixiados en crudo y comunidades enfermas. La exigencia es clara: limpien el desastre y garanticen que no vuelva a pasar. Noticias locales. Prensa bajo ataque en Boca del Río. Sí, en Veracruz, hacer periodismo sigue siendo una profesión de alto riesgo, y no solo por el crimen organizado, sino a veces por las propias autoridades que deberían proteger a la comunidad. El caso de Víctor Yáñez, fotoreportero de Veracruz en Alerta, es la prueba más reciente de cómo la policía estatal a veces confunde su trabajo con el abuso de poder. Todo ocurrió la noche del jueves en Boca del Río. Este reportero, que tiene más de 20 años de experiencia cubriendo la nota roja, estaba haciendo lo que hace todos los días: documentar. Había una detención de un motociclista y él se puso a tomar fotos. ¡Ojo! No había cordón de seguridad, no había cinta amarilla, él estaba ahí en la vía pública haciendo su trabajo. Sin embargo, a los elementos de la policía estatal no les gustó tener testigos. Se le fueron encima, según cuenta el propio Víctor, lo amenazaron, le exigieron que dejara de tomar fotos y uno de ellos lo empujó y le tiró el celular. La actitud de los uniformados fue totalmente agresiva, como si el criminal fuera el que traía la cámara y no el que estaban deteniendo. Pero lo más grave son las amenazas verbales. Un elemento llegó tronando las esposas y le dijo textualmente que ya se le dijo que se retirara, porque si no, lo van a enganchar y lo van a remitir. ¿Desde cuándo tomar una foto en la calle es motivo de arresto? Víctor intentó grabar la agresión para tener pruebas y fue ahí cuando le arrebataron el teléfono. Afortunadamente, alguien desde la plaza comercial que estaba enfrente grabó todo. Hay evidencia de cómo actuaron los policías. Víctor ya está siendo asesorado por la CEAP, la comisión que protege a los periodistas, y van a interponer una denuncia formal. Él dice algo muy cierto: ¿qué tratan de ocultar? El fotoreportero sabe hasta dónde puede llegar, conoce los protocolos, sabe que si hay cinta amarilla no se pasa, pero aquí no había nada de eso. Fue un acto de intimidación pura para evitar que quedara registro de cómo estaban actuando los oficiales con el motociclista detenido. Es urgente que se capacite a los cuerpos policíacos. No pueden ver a la prensa como enemiga. Si un policía está haciendo bien su trabajo, no debería tener miedo de una cámara. Cuando reaccionan así, lo único que logran es que todos sospechemos que algo chueco estaban haciendo. Noticias locales. El asesino del refrigerador cayó en Veracruz. Sí, hay historias que parecen sacadas de una película de terror, pero desgraciadamente son la realidad que se vive en algunos rincones de Veracruz. La captura de Raimundo N. viene a cerrar un capítulo macabro que tuvo lugar en el fraccionamiento Hacienda Sotavento. Un caso que dejó helados a los vecinos por la brutalidad con la que se cometió. Finalmente, las autoridades detuvieron a este sujeto, señalado como el presunto responsable de asesinar y descuartizar a su propio amigo Jorge N., conocido como El Rojo. La detención ocurrió este viernes en el puerto de Veracruz, 2 semanas después de que se descubriera el crimen que sacudió a la zona poniente de la ciudad. Pero para entender el horror de esto, hay que irnos al 28 de noviembre. Todo empezó como una reunión entre compañeros de trabajo. Ambos eran albañiles y estaban conviviendo y tomando bebidas alcohólicas en una casa de la privada Anhelos. Pero lo que debía ser una tarde tranquila se transformó en una pesadilla, porque según las investigaciones, al calor de las copas empezaron a discutir y esta discusión pasó a los golpes y terminó en un asesinato. Pero Raimundo no se detuvo ahí. Después de quitarle la vida a su amigo, decidió desmembrar el cuerpo y esconder los restos en bolsas de plástico dentro del refrigerador de la vivienda. El asesino se dio a la fuga, dejando atrás una escena del crimen escalofriante. Fueron 2 semanas de investigación donde los peritos y la policía ministerial tuvieron que armar el rompecabezas para dar con su paradero. Finalmente, la orden de aprehensión se cumplió y ahora Raimundo enfrentará un juicio por homicidio doloso calificado. Este caso nos deja ver cómo la violencia puede estallar en los entornos más cercanos. No fue un ajuste de cuentas entre mafias, fue una pelea entre
entre amigos que se salió de control de la manera más grotesca posible. Ahora, el juez de control decidirá el futuro de este sujeto. La justicia parece haber llegado para el rojo, pero la tranquilidad en Hacienda Sotavento tardará en regresar. Saber que un crimen de esa magnitud ocurrió en la casa de al lado es algo que difícilmente se olvida.